Este programa es para toda la familia. No contiene escenas de sexo ni violencia. Los menores deben estar en compañía de los padres o un adulto responsable. Contiene sistema closed caption. Este programa fue financiado con recursos del Ministerio de las TIC. RTBC Noticias. Emisión fin de semana. Dos noticias importantes a esta hora. La primera, complicada la situación de orden público en los alrededores del estadio Atanasio Girardot en Medellín. En minutos les contamos qué pasa en esta zona del país. Y la segunda noticia, el inicio de la visita del presidente de la República a Estados Unidos. El encuentro oficial con Joe Biden es el punto más importante de la agenda. El mandatario habló de las expectativas. Tengo unas expectativas que tienen que ver, yo diría que con la paz. Con la paz en todo el continente americano, con la paz de Colombia. En los llanos de Yarí, ante población civil, prensa y militantes, las disidencias del Estado Mayor anunciaron que el 16 de mayo iniciarían los diálogos. Así se vio a alias Iván Mordisco en los actos de hoy, quien fuera dado por muerto por el gobierno anterior, vestía camuflado e iba fuertemente armado. Trascendental visita oficial del presidente de la República a Estados Unidos. Encuentro con Joe Biden, el punto más importante de la agenda. Tragedia en Cauca. Un rayo mató 5 personas que jugaban un partido de fútbol en el Tambo. El hecho dejó 15 heridos. En los medios públicos, información precisa y oportuna sobre la situación del volcán Nevado del Ruiz. Les contamos qué dice el más reciente reporte oficial. Sistemas de transporte masivo en profunda crisis financiera. Informe especial de domingo en el que le explicamos el panorama en Cali, Medellín, Bucaramanga, Barranquilla y Bogotá. Así era el Transmilenio hace una década. Había más cultura ciudadana, los colados no eran un problema y las estaciones no estaban dañadas por manifestaciones. 3 uniformados de la policía sufrieron lesiones cuando fueron a efectuar una captura en Puerto Berrío. A piedra los recibieron los vecinos del delincuente. Noticias del mundo. 10 muertos y 20 heridos dejó un nuevo bombardeo de Rusia en Ucrania. En los deportes, una decena de goles de colombianos alegraron a los seguidores del fútbol. Tu amigo Frailejón Ernesto Pérez. Y en cultura, el frailejón Ernesto Pérez estrenó su serie. Laura Galindo les va a explicar el secreto de la pegajosa música del personaje. Llavecitas de Sevilla. 7:03 de la noche, buenas noches y bienvenidos al noticiero de todos. Iniciamos con la noticia con la que arrancamos esta emisión, lo que pasa en Medellín, precisamente frente al partido entre Nacional y América de Cali. Vamos con Ismael Tobón. Ismael, buenas noches, ¿qué pasa a esta hora? Hola Damaris, cordial saludo. Pues la situación empieza a tornarse en la calma. Recordemos que todo esto empezó sobre pasadas las 4 de la tarde cuando hinchas de la barra de los del sur empezaron a enfrentarse con el escuadrón móvil antidisturbios. Recordemos que hay un problema, o en este caso pues el Club Atlético Nacional en horas de la tarde emitió un comunicado donde asegura de que quita todos los beneficios para los hinchas del Atlético Nacional, especialmente para los del sur, lo que ha desatado por supuesto un inconformismo. Ese fue el origen de esta protesta inicialmente, y esto desató por supuesto de que 3 uniformados de la policía resultaran gravemente heridos, como también empezara pues toda esta situación compleja en materia de orden público, por lo cual fue necesario que se cancelara el partido y se juegue el día de mañana. Se tiene programado, según lo que ha indicado la DIMAYOR, sobre las 10 de la mañana de nuevo se realice este partido entre el Atlético Nacional y el América de Cali. Todavía continúan aquí en los alrededores del sector del Obelisco algunos hinchas esperando, por supuesto. Algunos han manifestado de qué va a pasar con el dinero del partido para el día de hoy, así que es una situación bastante compleja la que está viviendo y se está esperando, por supuesto. Los clubes y los jugadores se mantienen todavía aquí en las instalaciones del estadio Atanasio Girardot, esperando también todas las garantías para poder salir de nuevo a sus sitios de concentración, pero ha sido pues una tarde realmente bastante compleja la que se ha vivido aquí en el estadio Atanasio Girardot luego de estos desmanes entre hinchas de la barra sur de Atlético Nacional y las autoridades.
Recordemos, 3 uniformados resultaron heridos y esa es la información preliminarmente que tenemos hasta ahora y que por supuesto estaremos muy al tanto y ampliando en esta emisión informativa de RTVC Noticias. Ismael Tobón, muchísimas gracias. Seguimos atentos al desarrollo de esta noticia. Y por otro lado, el grupo guerrillero denominado Estado Mayor Central, disidente del proceso de paz con las FARC, el mismo que mandaba alias Iván Mordisco, anunciaron que el próximo 16 de mayo iniciarían los diálogos de paz con el gobierno nacional. El anuncio causó polémica por la presencia del grupo guerrillero en medio de la población civil. Juan Carlos Giraldo, buenas noches. Hola Damaris, televidentes, muy buenas noches. El grupo guerrillero anunció la noticia con los integrantes de esa disidencia que, como ya lo decía usted, no se acogieron al proceso de paz del año 2016. Hoy estuvieron en una cumbre con alrededor de 7.000 personas, con organizaciones campesinas que además pidieron participación en el proceso. El anuncio lo hizo alias Andrea Bendaño, comandante del Frente 33 del bloque Magdalena Medio del Estado Mayor Central. Hemos planteado que la instalación de la mesa se haga en Noruega. Hasta ahora no hay nada concreto, es una propuesta que tenemos. La presencia del grupo disidente se hizo en los llanos del Yarif, fortín militar de las FARC, que en su momento se conoció como la zona de distensión, y en donde hoy se vio a alias Iván Mordisco, cabecilla de ese grupo que supuestamente había sido dado de baja. Anunciamos ante todo el mundo que nuestros delegados a la mesa de diálogo con el Estado colombiano en cabeza del Gobierno Nacional ya están listos para el 16 de mayo del presente año. El senador Iván Cepeda y la Iglesia se pronunciaron al respecto. Es importante que en estos diálogos que se inician se respete los derechos de la población, haya pronto un cese bilateral de fuegos y hostilidades. Recibimos pues con esperanza esta noticia del inicio de diálogos con este grupo. Según el alto comisionado para la paz, Danilo Rueda, este 26 de abril comenzará a regir el mecanismo de monitoreo y verificación de cese bilateral al fuego. 7:07. En los próximos minutos, el presidente de la República, Gustavo Petro, aterrizará en el aeropuerto John F. Kennedy de Nueva York, donde iniciará una agenda de trabajo en Estados Unidos durante una semana. Saludamos a esta hora a nuestra compañera Luisa Barberi, que tiene todos los detalles. Luisa, adelante. Damaris y televidentes, muy buenas noches. Este viaje contempla encuentros con los principales dirigentes políticos y empresariales de ese país, actividades académicas, su participación en escenarios internacionales y reuniones con representantes de la comunidad colombiana residentes en ese país. La agenda del mandatario comenzará mañana con una intervención en la apertura del Foro Permanente para las Cuestiones Indígenas de la ONU. Antes de despegar, el primer mandatario habló de las expectativas que tiene del encuentro con el presidente Biden el próximo jueves. Dijo que la idea es plantear una nueva agenda de la política de drogas con la paz como eje fundamental. De la cual tengo unas expectativas que tienen que ver, yo diría que con la paz en todo el continente americano, con la paz de Colombia, con unos caminos que entre otros acercan una parte del Partido Demócrata a nuestro propio proyecto político en términos de instrumentos para salir de la crisis integral que hoy vive la humanidad. Cinco personas perdieron la vida luego de la caída de un rayo, hechos ocurridos en zona rural del Tambo, Cauca. 15 personas heridas por el mismo hecho se recuperan en centros asistenciales del Tambo y Popayán. Más información con Alexander Camayo, periodista de Radio Nacional. Los hechos lamentables se presentaron en las últimas horas en la vereda Loma Larga, corregimiento de Quilcasé, hacia el sur de esta localidad, al momento en que se realizaba una actividad comunitaria y deportiva donde asistían más de 280 personas. Algunas de ellas se refugiaban debajo de un árbol cuando de repente se presentó una tempestad seca. Por su parte, el secretario de Salud del municipio de El Tambo, Manuel Peña, entregó un balance de lo sucedido. Manifestamos que a la cabecera municipal, a la ES Hospital del Tambo, han sido trasladados 15 heridos, de los cuales 8 han sido remitidos a la ciudad de Popayán como urgencias vitales. Los restantes están siendo atendidos en la ES Hospital del Tambo y se encuentran en el momento en condiciones estables. También manifestamos que hay 5 personas fallecidas, entre los cuales se encuentra un menor de edad.
Las personas fallecidas corresponden a los nombres de Ismael Edilber López Carvajal, Jorge Meneses Reyes, José Anuar Chito Yantén, Wilder Flor Peñafiel y el menor de 16 años de edad, Andrés Daza Córdoba. Es de anotar que se han activado planes de contingencia frente a este hecho natural con los organismos de socorro, igualmente los bomberos de la localidad y el Hospital S del Tambo. RTBC Noticias, conectados 24/7. Continuamos informando la situación del volcán Nevado del Ruiz. En su más reciente boletín, el Sistema Geológico mantiene la alerta naranja de la actividad y reitera a las autoridades y a la población que permanezcan pendientes de los informes oficiales. Zenúber Giraldo de Radio Nacional nos amplía la información. En total son 15 toneladas de alimento preventivo las que comenzaron a ser distribuidas durante el día de hoy en el municipio de Murillo. Esto con el fin de que las familias productoras puedan garantizar el abastecimiento para sus animales ante una posible erupción en el cráter Arenas. Esta primera entrega estuvo destinada a 68 familias en Murillo. Sin embargo, son 1.000 productores de alimento de este y los municipios de Herveo, Casabianca y Villahermosa los que serán beneficiados con la medida. Haciendo la entrega a 68 productores de alimento balanceado, 15 toneladas para que se distribuyan en diferentes partes del municipio y que sirvan como alimento preventivo para una eventual erupción del Nevado del Ruiz. La Secretaría de Desarrollo Agropecuario del Tolima también informó que se viene adelantando una mesa de trabajo para realizar una rueda de negocios ganadera en la que esperan lograr la venta de una importante cantidad de bovinos y así asegurar el capital de los ganaderos. De igual manera, las autoridades de gestión del riesgo acordaron el inicio de simulacros en las... En días recientes hemos escuchado varias noticias relacionadas con problemas financieros en los sistemas de transporte masivo de varias ciudades del país. Por eso, en este informe especial de fin de semana, vamos a conocer qué está pasando y qué soluciones plantean. Empezamos con Bucaramanga. Joana Niño, buenas noches. Cuéntenos cómo está la situación en la capital de Santander. ¿Qué tal, Damaris? Televidentes, muy buenas noches. En Bucaramanga la situación de Metrolínea es bastante preocupante. El sistema estaba proyectado para movilizar entre 80.000 a 100.000 usuarios diarios y actualmente solamente está movilizando a 40.000. La disminución de más del 50% de pasajeros y que su flota se haya reducido a tan solo 25 buses en circulación tienen en la mira de la liquidación al sistema masivo de transporte de Bucaramanga. Habían como más buses, era como más fácil. Las autoridades de Metrolínea han manifestado que la liquidación será del consorcio de empresas privadas, más no del sistema. Lo que ordena el ministerio en estos casos pues es tener otro ente gestor o buscar unos entes competentes que nos ordenen la política pública de transporte. La deuda actual de Metrolínea es de más de 400.000 millones de pesos. Fueron unas inversiones que se hicieron cuando se fundó el sistema y obviamente pues no se cumplieron y terminaron unos laudos de incumplimiento por parte del ente gestor. La demora en las rutas, buses llenos, son algunas de las quejas de los usuarios. Yo tengo que tomar 2 buses, el P6 y el P2 en Provenza. Son las 6, llego a mi casa a las 7:20 más o menos. Para analizar y solucionar la situación de Metrolínea, el Consejo de Bucaramanga convocó a una reunión con Metrolínea con los 4 municipios del área donde tiene incidencia la entidad. Gracias, Joana. Y Transmetro, que opera en Barranquilla, Soledad y Puerto Colombia, no es la excepción. Los problemas financieros han llevado al cierre de las operaciones en varias ocasiones. Desde la capital del Atlántico, Zainia Gámez con la información. Zainia. Hola, Maris, muy buenas noches. Las veces en que el sistema masivo de transporte Transmetro ha debido cerrar sus operaciones, se han visto afectados más de 300.000 usuarios que son los que se movilizan diariamente por este sistema público. Es decir, el 45% de las personas que se movilizan en transporte público, no solo en Barranquilla, sino también en su área metropolitana. Actualmente, Transmetro está movilizando cerca de 19 millones de usuarios cada año.
Hace 12 años, el sistema masivo de transporte en Barranquilla, Transmetro, inició sus operaciones conectando desde el sur con Soledad y hacia el norte con Puerto Colombia, eje central a la ciudad de Barranquilla. Con el paso de los kilómetros, Transmetro afronta múltiples problemas económicos que ha llevado en reiteradas ocasiones a suspender su operación, y eso afecta a 300.000 usuarios. Lo que venimos trabajando con el alcalde Jaime Pomarejo es presentando un nuevo proyecto al gobierno nacional donde solicitamos la participación, sea con compra de flota. Aunque Transmetro trabaja en estrategias para brindar un mejor servicio a sus usuarios, ellos aseguran que el transporte es deficiente. No es óptimo el servicio que se está prestando, donde este es un servicio fundamental para que todos los barranquilleros podamos desplazarnos a nuestros hogares. Otro problema es la inseguridad. Por esto, más de 500 hombres de la Policía Metropolitana patrullan las diferentes estaciones. Se ha requisado, se ha encontrado armas blancas. Así, asegurándole a nuestros ciudadanos, tanto de día y noche, la seguridad de ellos. Transmetro cuenta con una flota de aproximadamente 155 buses con rutas alimentadoras y 3 estaciones principales. Y en Cali buscan salidas para superar las crisis del sistema de transporte mío. Consideran que no suple las necesidades de movilidad de los caleños y por eso el Consejo aprobó un proyecto que busca implementar un nuevo modelo. Este integrará física, tarifaria y operacionalmente el modelo existente. Unirá a los camperos, buses colectivos, Mío Cable y el Mío. En la capital del Valle del Cauca, 2/3 de la ciudadanía emplea transporte público. Consultamos al director del Observatorio de Movilidad de la Universidad Nacional para entender los motivos de esta situación. Profesor José Stalin Rojas, buenas noches. Si bien antes de pandemia estaba empezándose a abrirse el déficit financiero, la pandemia lo que produjo fue un agravamiento de esta situación, porque la cantidad de pasajeros que usualmente ingresaban se disminuyó a la mitad. Pero no solamente sucedió esto, también los costos de operación, la gasolina, el salario de los trabajadores, el costo de los aceites, todos estos costos, incluyendo los costos de capital, subieron. Y esto hace que el subsidio de las ciudades tenga que ser mayor para sostener un valor del pasaje al usuario por lo menos accesible. El sistema de transporte de Medellín, quizá el decano de todos, también sufre problemas financieros. La pandemia dejó sin recursos a los buses colectivos, mientras que el metro tiene un hueco económico de 512.000 millones de pesos. Ismael Tobón, buenas noches de nuevo. Damaris, cordial saludo. Pues justamente el gerente del Metro de Medellín asegura que este dinero no es recuperable y que buscan alternativas para poder subsanar este hueco económico que ha desatado la pasada pandemia del COVID-19. Con los años, el transporte masivo de Medellín ha sido ejemplo para muchas ciudades del país y de América Latina. En 2020, el metro de la ciudad enfrentó uno de sus más grandes retos, la pandemia. El número de pasajeros bajó en el año 2020 a una tercera parte de lo que normalmente se moviliza. En el año 2021, el siguiente año de pandemia, la movilización fue de más o menos 2/3 partes de lo que normalmente se ha dado. Disminución de usuarios que llevó a que el sistema tenga un déficit económico de 512.000 millones de pesos y retrasos en proyectos en materia de infraestructura. Por ejemplo, las intervenciones para mejorar las estaciones, para darle posibilidad, por ejemplo, a los viajeros que tienen necesidades especiales de movilidad, y desarrollar lo que nosotros denominamos el proyecto de accesibilidad universal. Ese proyecto no tiene en este momento recursos precisamente porque la pandemia nos deja sin esa posibilidad. El panorama no es el mejor para las empresas de buses urbanos de la ciudad. Actualmente no hay recursos para cambiar vehículos. Básicamente nuestro parque automotor era relativamente nuevo, 5 o 6 años. Hoy la realidad es otra. Pues un vehículo que estaba costando alrededor de 240 millones de pesos, por la devaluación del peso, como te lo mencionaba, se colocó alrededor de los 300 o 350 millones de pesos. El servicio colectivo espera auxilios económicos para evitar que la crisis sea peor, mientras que el sistema metro buscará alternativas para subsanar el hueco económico ocasionado por la pandemia. Y en Bogotá, no solo las finanzas de Transmilenio lo tienen en dificultades. Los colados, que pueden ser 1 millón al día, dejan un hueco enorme en los ingresos. Pero el sistema también sufre ataques por vandalismo y con frecuencia deben suspender la actividad por la cantidad de protestas. Al sistema hoy no lo ven como al principio, sino como blanco de intereses distintos.
Desde los carruajes, el tranvía, los buses públicos y los colectivos, hasta el sistema de transporte masivo, al transporte de Bogotá lo han movido la cultura, la tecnología y algunos intereses. Cuando en el año 2000 empezó a funcionar Transmilenio con solo 34 buses articulados, 18.500 pasajeros cada día conocían el sistema que pretendía eliminar la competencia entre buses, las paradas sin orden, la contaminación, la informalidad. Por eso la novedad de pagar con tarjeta, el centro de control satelital, las modernas instalaciones de portales y de estaciones, la facilidad de acceso para personas que viven con discapacidad, conquistó rápidamente a los usuarios. 10 años después, ya rodaban 1.050 buses, había 7 portales y 114 estaciones por donde pasaban 1.430.000 pasajeros al día. Una cultura crecía alrededor de las estaciones. Niños y niñas, fotógrafos, lectores, pintores y cantantes aparecían en el sistema que ganó reconocimientos mundiales por sus aportes al medio ambiente y a facilitar la inclusión de quienes viven con discapacidad. Pero ese modelo de Transmilenio que replicaron otras ciudades de Colombia e inclusive del mundo, hoy ha cambiado. Por una parte fue escenario de escándalos por la construcción de las troncales de la 26 y de la 10ª. La inseguridad es literalmente una herida mortal. Roban, matan. En esta pues por lo menos he visto más seguridad. Es blanco de vandalismo en cualquier protesta. Y los colados causan pérdidas de casi 40.000 millones de pesos al mes. En el bus es eficiente, el tema es ingresar a un bus. En estos días, una noticia de que están por agotarse los recursos cae como un baldado de agua a los usuarios. La empresa no lo ha confirmado, pero nadie imagina que Transmilenio desaparezca. Sí, con Transmilenio que es feo, no me imagino sin Transmilenio. Bogotá sin Transmilenio colapsaría y sería un caos total, la verdad. Volvemos a consultar a nuestro experto, esta vez para preguntarle cómo solucionar estos problemas financieros en los sistemas de transporte de las ciudades. Profesor José Stani. No hay soluciones fáciles y tienen que pasar estas soluciones tanto por decisiones políticas, pero soportadas técnica y financieramente. Volvemos ahora con las noticias del mundo. Rusia atacó nuevamente a Ucrania. El bombardeo que cayó sobre un edificio de apartamentos en una ciudad al este del país ucraniano dejó más de 10 personas muertas y al menos 20 heridos. Rusia volvió a atacar a Ucrania, esta vez en la ciudad de Sloviansk. Murieron alrededor de 12 personas, entre ellas un niño de 2 años. En las últimas semanas este fue el ataque más masivo y quiero enfatizar que la infraestructura civil fue atacada, ya que vemos muchos apartamentos, edificios residenciales donde vivían civiles locales fueron atacados. Los ucranianos buscan sobreponerse a esta guerra que los ha derrumbado incluso espiritualmente. 7 de la noche, 23 minutos, comenzamos los deportes e iniciamos con goles del fútbol femenino en tierras europeas, además de la asistencia de Linda Caicedo con el Real Madrid y también anotaciones en el balompié masculino, tanto en México y también en Estados Unidos. 3 colombianas se reportaron en el fútbol femenino español. Primero Mayra Ramírez, que aprovechando este error de la portera Carmen Carbonell, puso el 3-1 de la victoria del Levante sobre Villarreal en la Liga F. Liga en la que Linda Caicedo fue suplente con el Real Madrid. Ingresó en el segundo tiempo y dio esta asistencia para que de cabeza Caroline Moller anotara el segundo tanto de las merengues. La Casa Blanca venció 3-1 al Betis. En la segunda división, la bogotana Angie Castañeda se reportó con el tanto de la victoria del cacereño ante Real Oviedo. De penal, Angie le dio el cupo a los playoffs de la Primera Federación Femenina a su equipo. De Europa nos vamos a Estados Unidos porque hubo 3 goles de colombianos en la Major League Soccer. Charlotte se enfrentaba con Colorado Rapids y Kerwin Vargas, el bogotano, empató el juego. Pero para los Rapids llegó el gol de Michael Barrios y el juego terminó empatado 2-2. Iván Angulo empató el juego de Orlando City versus Minnesota United con ese tanto a los 65 minutos. Orlando ganó 2-1. En México, Atlas de Julián Quiñones enfrentó al Pachuca de Cristian Arango y los dos se reportaron con tantos. Quiñones marcó el 3-0 al 41. Chicho descontó para los Tuzos al 47 y con este cobro a Lopanenka, Quiñones selló de penal la goleada de los zorros.
De los disturbios que nos da el fútbol colombiano, pasamos a la acción y los goles, que es lo que nos gusta realmente a todos. Con los 5 partidos sin derrota que ya suma el Junior del Bolillo Gómez, la victoria por fin del Deportivo Cali de Jorge Luis Pinto, un Medellín que volvió a sumar de a 3 y obviamente muchas acciones más. Aquí las anotaciones de la fecha 14 de la Liga Colombiana. A Junior le llegó la luz al final del túnel, o mejor, al final del partido, con este gol de Leider Berrío. El Tiburón sacó un triunfo importante en Ibagué ante Deportes Tolima y se acercó a los puestos de privilegio. Otro que ganó fue Independiente Medellín. No la tuvo fácil ante un Bucaramanga que comenzó ganando, pero los tantos de Edwin Cetré y Diver Cambindo los ponen séptimos en la tabla y los llenan de motivación previo a Copa Libertadores. En Pereira, Mate Cañas y Leones empataron a 2 goles con Hugo Rodallega como figura para el equipo de Harold Rivera. Las 2 escuadras suman 17 unidades y ahora se enfocan en Libertadores y Sudamericana. Pero a los que les volvió el alma al cuerpo fue a los del Cali, que volvieron a ganar. Segunda victoria en lo que va de la liga para el equipo de Jorge Luis Pinto. Daniel Mantilla y Jefferson Díaz pusieron a los verdiblancos en la posición 19 y con un punto de ventaja sobre Once Caldas. Finalmente, el juego entre Atlético Nacional de América se disputará este lunes en el estadio Atanasio Girardot a las 10 de la mañana y sin presencia de público. Ya sé, les hice un daño y les voy a dejar todo el día y toda la noche y toda la semana tarareando la canción del frailejón Ernesto Pérez, pero es que resulta que tiene serie. Se estrenó ayer a las 9 de la mañana, se llama La leyenda de la gota más pura, son 11 episodios y en cada uno de esos el frailejón va a estar luchando por una causa ambiental de la mano de un líder ambiental, es decir, de una persona real que efectivamente abandera este tipo de luchas. Les voy a contar de dónde sale el frailejón Ernesto Pérez. Él nació en una serie que tiene Señal Memoria que se llama Cuentitos Mágicos. Son alrededor de 140 capítulos muy cortos en los que a través de música y canciones le enseñan cosas a los niños. El frailejón le enseñaba a los niños a cuidar el agua. Resulta que la canción se fue a TikTok y se volvió viral en TikTok. Todo el mundo la usaba, todo el mundo la cantaba, todo el mundo la ponía en sus posts y fue así como saltó pues a la cultura popular. ¿Por qué nos quedó tan metida la canción del frailejón Ernesto Pérez en la cabeza? Pues son solo 3 notas. Es eso todo el tiempo. Y hay una lógica muy básica en esas 3 notas que hace que uno las recuerde. Y es que son relajación, tensión y más tensión. Y ya. Entonces es muy sencillo para la cabeza estar tarareando todo el tiempo esas 3 notas y por eso uno queda con la melodía absolutamente pegada. ¿Qué pasó después? Que Señal Colombia y RTVC se sintió muy orgullosa de todo lo que había hecho el frailejón y resulta que lo volvieron un influencer ambiental y le dieron esta serie. Ya, para que lo conozcan mejor, no se pierdan la serie El frailejón Ernesto Pérez y la leyenda de la gota más pura todos los sábados a las 9 de la mañana. Atención, estos son los temas que serán noticia esta semana. El próximo jueves, el presidente Gustavo Petro se reunirá con su homólogo Joe Biden en el Salón Oval de la Casa Blanca en Washington. Política antidrogas, cambio climático, transición energética, cooperación económica y de seguridad son temas del encuentro. Esta semana, la alcaldía de Bogotá revelará cuándo abre la licitación para la segunda línea del metro de Bogotá. El martes reanudan el juicio contra el exdirector de la policía, el general Rodolfo Palomino, porque supuestamente impidió una captura. 6 equipos colombianos tienen compromisos en la Copa Libertadores y en la Suramericana. Empieza el Campeonato Panamericano de Ciclismo de Ruta en Panamá y 20 colombianos participarán en el Campeonato Centroamericano y del Caribe de Pesas. Espere cubrimiento especial de RTVC Noticias a la Feria Internacional del Libro de Bogotá, que va del 18 de abril al 2 de mayo. Y hasta aquí esta emisión de RTVC Noticias fin de semana. Antes de irnos, Camilo, ¿qué va a pasar con este partido que fue
suspendido, el de Nacional frente a América Hay de dos Cali. probabilidades claras. Una, que se dispute mañana a las 10 de la mañana, pero por el calendario apretado que tiene América y Nacional, recordemos, uno juega frente al Boyacá Chico el miércoles, el otro frente a Melgar de Arequipa por Copa Libertadores el jueves, se aplazaría para dentro de una semana. Aún no hay una idea clara de la DIMAYOR, esto por todos los disturbios y todas las cosas realmente fatales que están pasando en nuestro fútbol colombiano. Pero ustedes pueden seguir apoyados a través de las redes sociales de RTVC Noticias. Ahí estaremos informándoles todo lo que pasa en deportes, en cultura, por supuesto, lo que pasa a nivel nacional e internacional. Los dejamos, que tengan una feliz noche. Mañana nuevamente a mediodía. RTVC Noticias, emisión fin de semana.